maldad. Me mostraste tu... Hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Muy buenas tardes, noches. Dios les bendiga. Sean bienvenidos una vez más a nuestro espacio, a este espacio que hemos llamado Cristianismo Profundo, que tiene como propósito estudiar la palabra de Dios para aprender de Él y edificar nuestra vida. Pues como dice el nombre de nuestro espacio, pues ser cristianos maduros, fuertes y pues vivir un cristianismo profundo, ¿no, pastor? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Moicas? Bien. Listo. ¿Cómo está, pastor? Al cianuco, aleluya. Al cielo. Pues vamos contentos de estar aquí. Sí, y es una bendición, mis hermanos, el saber que hay mucha gente que nos manda mensajes, que agradecemos por sus palabras, por su apoyo. Nos anima mucho. Sí, es de grande bendición para nosotros saber que estas lecciones están edificando su vida. Para nosotros así es, y es muy lindo saber que también es para ustedes. También les animamos, hermanos, como lo decimos en cada ocasión, si usted tiene alguna duda o algún comentario respecto a los temas que estamos tratando, pues háganoslo saber y pues buscaremos la manera de contestarle, porque sabemos que a veces podemos tomar los temas como que nada más así como por encimita, o tal vez por lo mismo que estamos viendo preguntas como que necesitan mucho tiempo y espacio, pues pueden a veces malinterpretarse lo que decimos, no sé, malentenderse, pero si nos lo hacen saber, pues con mucho gusto pues les hacemos llegar nuestra respuesta y y contestar su respuesta. Vamos a pedirle en esta tarde al pastor Moy que nos apoye en la oración para comenzar en esta tarde. Vamos a orar en esta tarde. Dios, te agradecemos por la oportunidad de poder estar en este espacio, Señor, en este lugar, Señor, donde podemos meditar y compartir de tu palabra, Señor, y sobre todo tomar, Señor, estos temas que estamos viendo, que nos llevan a practicar un cristianismo profundo, un cristianismo fuerte, Señor, y te damos gracias, Padre, por la disposición, Señor, de nuestros hermanos que están viendo este video en esta hora. Te pedimos, Padre, que no permitas que el enemigo nos distraiga, Señor, de este tiempo en el que podamos meditar en estas preguntas, Señor, que sin lugar a dudas, si las practicamos, si las ponemos por obra en nuestra vida, nos llevarán a practicar un cristianismo fuerte, Señor, un cristianismo firme, Señor. Y te pedimos, Dios, en esta tarde que seas tú, Señor, usando nuestras vidas, nuestros labios, Señor, y nuestra mente también, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Qué bueno es Dios, hermanos. Qué bueno es nuestro Señor, que nos da la vida y la salud hasta este tiempo. Moy, ¿cuánto hace que estábamos celebrando la Navidad y el fin de año? Sí. Y ya estamos en el tercer mes del año. El tiempo está volando, hermanos, la vida va muy rápido, muy rápido. Quién sabe si a algunos no nos alcanza el tiempo para madurar lo que tenemos que madurar en la vida cristiana. Sí. Porque se está yendo muy de volada, hermanos, se están viendo muchas cosas de la Escritura cumpliéndose, y estamos tristemente viendo una de las profecías del Maestro cumpliéndose muy tremendamente, hermanos. El Señor Jesús dijo que iba a aumentar la maldad y el amor de muchos se iba a enfriar. Y nosotros estamos compartiendo, como bien decía Yoba, estamos compartiendo con el único interés, hermanos, de llevarnos todos nosotros como cristianos a una madurez que agrade al Señor. Especialmente en este tiempo, hermanos, que apremia mucho que estemos tomados de la mano del Señor de una manera firme y fuerte. Sí. ¿Verdad? Bueno, todavía estamos, hermanos, en nuestra lección 7 con el tema cómo llegar a ser cristianos maduros. Entonces, como dijimos en semanas pasadas, que ya va varias, ya perdimos la cuenta, honestamente, estamos resolviendo esta pregunta, este subtema de cómo ser maduros,
respondiendo a preguntas, ¿verdad? Que venimos aquí formulando y mencionamos algunas partes de las escrituras al respecto y bueno, la idea es aprender y crecer. Sí. ¿Verdad? Y bien decían hace rato los muchachos, hemos tardado tiempo y créanme, hermanos, créanos que sentimos nosotros mismos, lo hemos platicado entre nosotros, que para cada pregunta podríamos tomar una clase, uno de nuestros espacios. Pero pues, también platicamos entre nosotros de el tiempo que usamos con ustedes sea agradable y de edificación. Entonces, pues aquí estamos, como siempre, como le digo a los hermanos en nuestra iglesia en Tecate, pues no estamos corriendo, aquí estamos todo el tiempo, entonces vamos a continuar. Así es que seguimos todavía en este tema y a ver, pero ya estamos cerca de terminarlo. Así es que seguimos, Jehová, vamos adelante. Ok, pues vamos con la siguiente pregunta, mis hermanos, que sería la número 22. Como decía el pastor, hemos visto como 4 preguntas a lo mucho cada lección. Sí. Pero hoy estaremos empezando con la pregunta número 22, que dice: ¿por qué los cristianos no permanecen enojados durante mucho tiempo? Y la respuesta es que los cristianos no permanecemos enojados durante mucho tiempo porque no debemos dejar que se ponga el sol sobre nuestro enojo. Esto significa que el tiempo máximo para estar enojados será de 12 horas. Los cristianos no mantenemos riñas durante días, semanas y años como lo hacen los incrédulos. Una vez más voy a leer esa última partecita. Los cristianos no mantenemos riñas durante días, semanas y años como lo hacen los incrédulos. Efesios 4:26 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Caramba, qué interesante es esta pregunta, hermanos. Hemos dialogado entre nosotros de que las siguientes, por lo menos las siguientes 3 preguntas, incluyendo esta, nos puede llevar un buen tiempo para comentar. Podríamos hablar de este tema prácticamente durante 1 hora, 2 horas, definitivamente. Y me llama la atención aquí, Yoba, que en nuestra respuesta a la pregunta ¿por qué los cristianos no permanecen enojados durante mucho tiempo? Y tenemos aquí como una opción, es una opción, hermanos. Esto significa que el tiempo máximo para estar enojados será de 12 horas. Me da risa pensar en eso. Sí. Pero sacamos esa conclusión, hermanos, porque si parafraseamos Efesios 4:26, dice: airaos pero no pequen, enójense pero no pequen, y no dejen que se haga noche manteniendo el enojo. Sí. Entonces, no importa la hora del enojo, decimos aquí máximo 12 horas. Esto es si el enojo comenzara en la mañana. Pero si el enojo comenzara a media tarde, pues ya tenemos menos tiempo, hermanos. Es que si alguien piensa en enojarse, pues enójese temprano para que tenga margen de horas. No, hermanos, créanme que pues suena chistoso, pero es muy importante atender a este consejo del apóstol Pablo y a este consejo a los consejos que da el Señor Jesús al respecto. Entonces, enójense, pero no pequen. Los cristianos no debemos mantener el enojo o las riñas o los disgustos, o no lo hacemos por días, semanas o meses o años. Y tenemos aquí como nota, hermanos, como lo hacen los incrédulos, las personas que no tienen a Cristo en su corazón, digámoslo, hermanos, teológicamente, las personas que no tienen al Espíritu Santo en su corazón, ¿verdad? Porque entonces nos impide completamente entonces mostrar el fruto del Espíritu. Correcto. Entonces, hermanos, yo he visto siempre, hermanos, espero me comprendan, he visto siempre
este versículo de Efesios 4:26 como un versículo de misericordia de parte de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque Dios entiende perfectamente que somos humanos. Y como humanos siempre vamos a tener la tendencia a reaccionar. No dejamos de ser seres emocionales. Y eso lo digo porque el versículo dice, enójense, airaos. Pero hermanos, a donde debemos poner la atención es la siguiente parte del versículo, que dice, pero no pequen. Enójense, pero no pequen. Entonces, Yoba, aquí surge una pregunta. ¿Cuándo el enojo nos hace pecar? ¿Cuándo el enojo nos hace cometer pecado? Okay. ¿Qué piensa usted, hermano? ¿Cuándo? Porque dice enójense, pero no pequen. Fue pregunta. ¿Para nosotros también? Sí, claro. Okay. Creo yo que cuando de alguna manera reaccionamos de una manera que no sea correcta, bíblica, cuando ya sea que respondamos mal con pensamiento, contestemos con ironía, con grosería o incluso hasta con violencia, no sé. Cuando reaccionamos de una manera que como bien decía usted hace rato, no refleja el fruto del Espíritu. Que como usted decía, no dejamos de ser seres emocionales, no podemos separarnos de eso, de que somos seres emocionales. Pero hemos sido capacitados por el Espíritu Santo para tener dominio propio, exacto, paz, mansedumbre. Entonces, creo que cuando reaccionamos mal es cuando se convierte en pecado. ¿Cómo piensas, Luis? Ya lo dijo acá el pastor Iván, entonces. Interesante. Interesante. Se lo mastico. Sí, definitivamente. Es cuando nos hace decir lo que no tenemos que decir. Sí. O cuando nos hace hacer lo que no tenemos que hacer. ¿Verdad? Muchas veces, hermanos, matrimonios cristianos, que se supone que las dos personas son nacidas de nuevo, son miembros de la familia de la fe, deciden unir su vida en matrimonio, y los problemas en el matrimonio, en la familia, están a la orden del día, hermanos. No somos exentos, somos seres humanos, como todo ser humano, pero claramente con la evidencia del fruto del Espíritu, que nos da esas cualidades que mencionas para ayudarnos en esta área, que es dominio propio, que es benignidad, que es mansedumbre. Entonces, cuando un matrimonio se enfrenta a situaciones difíciles y la única salida que encuentran en su vocabulario es, pues nos divorciamos. Sí. Y ahora te dicen, ay, no lo quería decir. O como tú bien decías hace rato, hay palabras ofensivas y tristemente en algunos casos se llega a la agresión física. Sí. Entonces, ya que se baja el furor, la ira, el enojo, entonces la persona ya reacciona y se acerca a su cónyuge o se acerca a su hermano, a su amigo, a su familiar y le dice, perdóname, es que no lo quería decir. Pero qué triste, hermanos, y qué duro es para muchas personas que la persona le regrese el comentario diciéndole, pero lo dijiste, híjole. Sí. O que diga, perdóname, es que no lo quería hacer, pero lo hiciste. Y muchas veces por ahí, hermanos, dice la gente que las palabras se les lleva el viento. Y eso no es verdad, hermanos. Tengamos mucho cuidado porque las palabras surten el efecto por las cuales las enviamos. Y hay palabras que se anidan en la mente y en el corazón de nuestros oyentes. Entonces debemos tener mucho cuidado, precisamente con el control de nuestra boca, de nuestras acciones, cuando nos sorprende, cuando nos ataca el enojo. Sí, creo que muchos de nosotros hemos visto en alguna ocasión a alguien bajo los efectos del alcohol, embriagados, y al otro día ni siquiera recuerdan lo que hicieron, y se arrepienten de lo que pudieron haber hecho y dijeron, o no sé. Lo mismo pasa, ¿no? Cuando estamos embriagados de enojo, de furia. Perdemos totalmente el control de nosotros mismos, tal vez, y decimos cosas de las que, como decía el pastor, luego podemos arrepentirnos.
Ahora el mundo habla mucho de inteligencia emocional. Pero la Biblia, muchísimo tiempo antes, la palabra de Dios ya nos hablaba, aunque lo dice de otra manera, de dominio propio. La Biblia ya nos hablaba sobre el dominio propio, que es un fruto del Espíritu, que tenemos que, como cristianos fuertes y maduros, poner en práctica. Y por eso en nuestra respuesta tenemos aquí que los cristianos no mantenemos las riñas, el enojo, las dificultades por semanas, años, como lo hacen los que no tienen a Cristo en su corazón. Yo creo, pastor, como usted daba el ejemplo, sin duda alguna debe de haber matrimonios destruidos porque dijeron algo de lo que luego se arrepintieron, pero el orgullo después tomó ahí también ventaja y un matrimonio destruido precisamente por no tener esto del dominio propio. Sí, y hace estragos en la vida de muchas personas. Sí. Ahora, hermanos, el Señor Jesús fue todavía más estricto en esto que estamos comentando. Miren, leemos en Mateo capítulo 5, versículos 21 al 24. Fíjese bien, el Señor Jesús dice: oíste que fue dicho a los antiguos, o sea, la ley, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Y el Señor duplica la ley, hermanos. El peso de la ley es más fuerte en el Señor, porque dice en el versículo 22: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano. A ver, búscate porfa este pasaje en otra versión, Mateo 25, especialmente el versículo 22, 25, 22. 5, 22, sí. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo, cualquiera que le diga fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Le pido a Moy que busque otra versión precisamente para ver qué es lo que nos quiere decir con lo de fatuo. A veces nos quedamos con alguna lagunita por comprensión de alguna palabra, pero vamos a mencionarla aquí. Y luego sigue diciendo el Señor en el verso 23: por tanto, si traes tu ofrenda al altar, miren, hermanos, y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ni siquiera es que tú tienes algo contra él, sino tú sabes que alguien tiene algo contra ti, y al momento de traer tu ofrenda, ahí te acuerdas que él tiene algo contra ti, el Señor dice: detente, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué serio es eso, Jehová? ¿Qué serio es eso? ¿Verdad? Pero entonces cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable del concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Tienes otra versión, muy del 22? Sí. ¿Qué dice? El 22 de la Biblia de las Américas dice: pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la corte suprema, y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Ahí ese fatuo está usando ahí en esa versión la palabra idiota. Santo Padre. Sí, bueno, yo tengo el significado de la RAE. Ajá. Es falto de razón o de entendimiento, o lleno de presunción o vanidad infundada y ridícula. Y eso es lo que se le aplica a la palabra idiota dicha en esta versión. Bueno, es lo que a veces, hermanos, como decíamos hace un momento, no tenemos cuidado del control que debemos tener en nuestra manera de hablar, y decimos cosas de las cuales, como mencionamos aquí, a rato nos arrepentimos, pero la palabra enviada cumple su efecto. Y hermanos, qué triste es ver rompimiento de relaciones matrimoniales, relaciones entre hermanos, relaciones entre padres e hijos, relaciones entre vecinos, relaciones entre compañeros de trabajo, por no tener control, dominio propio en nuestra manera de hablar y en nuestro accionar. Entonces, enfáticamente para la iglesia, nuestra pregunta es: ¿por qué los cristianos no permanecemos enojados durante mucho tiempo? Pues, hermanos, tenemos que decir que porque es muy peligroso y trae graves consecuencias, y porque también nos lleva a una situación de desobediencia a lo que Jesús nos enseña en Mateo capítulo 5, sí, dentro del Sermón del Monte. Correcto. Bueno, qué tema tan interesante, hermanos.
Seguimos adelante. ¿Qué seguimos hoy? Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿por qué los cristianos leen la Biblia todos los días? Los cristianos dependemos de la palabra de Dios para todo. La Biblia enseña que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esa es la referencia que tenemos, Mateo 4:4. Dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y un comentario que trae aquí en ese pasaje precisamente dice, Jesús fue capaz de resistir todas las tentaciones de Satanás, porque no solamente conocía las escrituras, sino que las obedecía. Efesios 6:17, si se acuerdan de él, dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ese pasaje dice que la palabra de Dios es un arma, espada de dos filos para ser usada en combate espiritual. Saber versículos bíblicos es importante para resistir los ataques de Satanás, pero debemos obedecerlos también. Note que el diablo también se sabe versículos de las escrituras, pero no los obedece. Conocer y obedecer la Biblia es cumplir los deseos de Dios antes que los de Satanás. Entonces, quien no obedece la Biblia y cumple los deseos de Dios, está cumpliendo los del enemigo. Es un hijo del diablo. Santo Padre. Más bien un desobediente. ¿Qué cosa? Créanme, hermanos, que podríamos hablar, y usted mismo ahí, sin duda alguna, en este tema tendrá muchísimos comentarios. Sí. Podríamos hablar todo nuestro espacio y nos faltaría para hablar solamente de este tema. Hablaríamos mucho tiempo de este tema. Sí. Y es muy interesante la respuesta que da el Señor Jesús, como menciona hoy en Mateo 4:4, porque es una respuesta que el Señor le hace al diablo, a Satanás. Y Jesús comienza así, hermanos. Él respondió y le dijo, escrito está. Está haciendo alusión aquí a la ley. Hermanos, pregunto, ¿qué pasaje del Antiguo Testamento está usando Jesús al decirle a Satanás, escrito está? ¿No se acuerdan? Bueno, se los vamos a mencionar. Está mencionando Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3, donde el Señor dijo eso, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sí, correcto. ¿Cómo ves, Joa? Pues, tiene razón el pastor. Podríamos hablar muchísimo sobre el tema, y creo que ya en algunos estudios anteriores hablamos mucho al respecto, y usted puede ir a esos estudios si le interesa seguir aprendiendo más. Pero el pasaje que a mí me encanta es cuando Jesús dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. ¿Cuáles mandamientos o cómo conoceremos esos mandamientos? Pues solamente por medio de su palabra. Si realmente amamos a Jesucristo, si realmente somos sus seguidores y lo amamos, pues tenemos que conocer esos mandamientos para poderlos seguir, para poder imitar a Jesús. Y recordar que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, y tiene un propósito. El propósito es a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es muy interesante, Jova, que mencionas que los mandamientos de Dios, como si me amáis, guardad mis mandamientos. Ajá. Y me hace pensar en el Salmo 19. El Salmo 19, versículos 7 al 11, es un pedazo de poema, hermanos, increíble. Sí. Dice el Salmo 19, no el 119. Porque para hablar de la ley de Dios, del mandamiento de Dios, los estatutos de Dios, los preceptos de Dios, etcétera, etcétera, todos los sinónimos que encontramos ahí, tenemos el Salmo 119, sí, con todos sus 176 versículos. Pero el Salmo 19, el 7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra a los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y me encanta cómo comienza el verso 10, que dice, deseables son. Todo lo que hablamos arriba de la ley, el testimonio, los mandamientos, el precepto, el temor, los juicios, todo eso, luego dice deseables.
Los mandamientos del Señor son deseables más que el oro y mucho más que oro afinado. Y dulces más que la miel que la que destila del panal. Y el salmista sigue diciendo aquí, hermanos, tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Chulada de poema tenemos aquí, hermanos. Entonces, sí podríamos pasar mucho tiempo hablando de la importancia que tiene la palabra de Dios, la bendición que es la palabra de Dios para nuestra vida, hermanos. La sabiduría que adquirimos nosotros al meternos en la palabra de Dios. El apóstol Pablo hace una recomendación a la iglesia de las Colosas, en Colosenses capítulo 3 versículo 16, donde dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y es un efecto que mencionabas hace rato, que mencionó Pablo ¿a quién fue? Timoteo. A Timoteo, que le dice: enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, no echemos en saco roto, hermanos, ni digamos: sí, qué bonito se oye eso cuando decimos que la palabra del Señor more en abundancia entre nosotros. Que no pase sobre nosotros este día, hermanos, el versículo de Mateo 4:4, que todo el mundo cristiano conoce, en este diálogo entre Jesús y Satanás, cuando le dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Son versículos de dominio público y entre el cristianismo, pero que no debe ser solamente una mención y un recordatorio, sino que ese recordatorio nos debe llevar a la acción de lo que está diciendo la palabra del Señor en eso. Es muy importante. ¿Por qué los cristianos leen la palabra de Dios todos los días? Pues porque dependemos de Dios. Sí. Dependemos de su palabra. ¿Cómo ves, Don? Interesante. ¿Tienes ahí algún Doblemente comentario? interesante. ¿Tienes ahí algún comentario? No, ese que leí hace ratito. También, igual hay muchísimos beneficios por los cuales los hijos de Dios tenemos que leer la palabra, como ya bien comentaba el pastor. Es nuestro alimento, es nuestra guía, es nuestro deleite, es nuestra lámpara. Y hay mucho, pero tampoco tenemos que olvidar que tenemos una responsabilidad. Tenemos como hijos de Dios que cumplir con la gran comisión. Y también mencionando aquí a Pablo, lo que le escribe a Timoteo, le dice: te encargo que prediques la palabra. Es la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces también tenemos una responsabilidad, que es predicar la palabra, y para predicarla hay que conocerla. Y no olvidar también, mis hermanos, que es por medio de la palabra de Dios que tenemos comunicación con nuestro Padre. Entonces el amar a Dios pues lleva pues esa relación y ese hablar con nuestro Padre, esa comunicación por medio de la oración y de la palabra de Dios. Sí. ¿Cómo ves, Moicas? Triplemente interesante. No, acuérdense que en una lección también mencionamos la importancia, con el título así, deberes cristianos. Y uno de los deberes cristianos era leer la escritura, pasar tiempo en la escritura. Entonces, más que un deleite, también es un deber como cristiano que tenemos que aprenderla, memorizarla, estudiarla, meditarla y vivirla, que es lo que tenemos que hacer con la palabra de Dios. Y eso, como mencionaba el versículo de Efesios 6 y 7, es un arma de dos filos con la que podemos defendernos. Si en algún momento de tentación estás enfrentando, que vengan los pasajes a tu mente recordando. Exacto. Y es un arma de dos filos con la que puedes contraatacar los ataques de Satanás. Moy, esa es la explicación de lo que mencionaba hace rato Yoba, del pasaje de Efesios 6, donde dice, creo que es el 16, 17, 18, 16 o 17, que dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Sí. Esto, hermanos, eso es claro. La palabra de Dios no es nuestra arma, es el arma del Espíritu. Sí. Entonces, el comentario que hace Moy de que como cristianos tenemos la responsabilidad de leerla, memorizarla, meditarla, estudiarla, vivirla, predicarla,
Y cuando vengan tiempos difíciles, hermanos, es de donde echa mano el Espíritu Santo dentro de nosotros para recordarnos su palabra y a través de esa herramienta maravillosa librarnos de tentaciones, de pecado, de maldad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es un beneficio maravilloso, hermanos. Y además, como decía Yoba, el asunto de la predicación, que tiene que ir empapado, el tiempo de predicación tiene que ir empapado de la palabra. Esta mañana en mi devocional estaba leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles y pasé por el capítulo 8, hermanos. Ustedes recordarán cuando Felipe es enviado al etíope. Y cuando acudió Felipe a donde estaba el etíope, versículo 30 de Hechos 8, le oyó que leía al profeta Isaías. Vamos a decir, leía la Biblia en Isaías. Y le dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el versículo 35, hermanos, es bien, esta mañana me tocó el versículo 35, hermanos. Dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde Isaías 53, porque dice desde esta escritura, y marcan en su Biblia ahí, hermanos, lo que hizo Felipe, le anunció el evangelio de Jesús. No le fue con cuentos, no le fue con anécdotas, no le fue con filosofía, no. Felipe a este hombre lo ganó anunciándolo el evangelio, y hermanos, cumplió la gran comisión, porque Jesucristo dijo, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio, hagan discípulos de todas las naciones, bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenle todas las cosas que yo les he mandado. Sí. Y aquí Felipe lo encuentra, enviado por el Señor, empieza con Isaías, y le comenzó desde ahí y le anunció el evangelio de Jesucristo. El evangelio, hermanos, sin Biblia no es evangelio. Entonces es un plus para para responder esta pregunta. ¿Por qué los cristianos leen la Biblia todos los días? Pues porque es una maravillosa responsabilidad, porque es nuestro alimento diario y porque es nuestra arma para que el Espíritu Santo eche mano de ella dentro de nosotros mismos, y para que con esa misma arma compartamos a la gente del poder salvador de Jesucristo. Amén. ¿Algo más, Joa? ¿Algo más, Bueno, otra vez, hermanos, controlados por el tiempo. Miren, hoy avanzamos menos. Les dije hace rato que sería un tema en el que podemos hablar mucho tiempo, pero si Dios nos presta la vida, hermanos, la próxima semana ya vamos a terminar con esta lección, la lección 7. Tenemos unas preguntitas más, pero si Dios quiere, la próxima semana ya terminamos y pasamos ya a, finalmente, después de 2 meses y medio, sí, en la lección 7, vamos a pasar a la lección 8 con la ayuda del Señor. Vamos a orar, hermanos. Dios bueno, Padre Santo, Padre justo, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, la alabanza y la adoración. Nuestra gratitud, nuestro amor es para ti, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por animarnos, gracias por las herramientas que nos has dado en tu amor y en tu sabiduría para nuestra madurez y nuestro crecimiento. Aleluya. Queremos ser cristianos fuertes, pero para eso necesitamos madurar, y la madurez la encontramos teniendo contacto con nuestro Dios y con su santa y bendita palabra. Gracias, Señor, rogamos en el nombre de Jesús que nuestra charla, Señor, impacte nuestra vida, seamos edificados, seamos bendecidos y encontremos algún consejo para nuestro crecimiento y nuestra madurez. Gracias, Padre, por tu palabra esta noche, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Y te pedimos bendigas a todo hermano y hermana que nos está viendo a través de este estudio, y que hables a su corazón. Te pedimos, Señor, por su salud, bendícelo, Señor, y ayúdalos a salir de situaciones difíciles, que ellos puedan experimentar y que todos podamos experimentar que hablamos de un Dios, que creemos en un Dios, que confiamos en un Dios que es toda verdad y toda justicia. Gracias, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Aleluya. Amén. Amados hermanos, oramos en el nombre de Jesucristo. Que la paz del Señor esté en nuestras vidas, que esté en nuestros corazones, pero sobre todo, amados hermanos, que esté en vuestros hogares. Que el Señor continúe bendiciéndonos. Dios los bendiga. Dios los bendiga.
Tú me has dado libertad, quitaste toda mi